Hola amigos de las redes de comunicación del Instituto Potosino de Bellas Artes. En este mes de los museos, además, los recibimos en nuestra charla mensual, nuestra charla de este ciclo que llamamos Aniversarios, más el año, en este caso Aniversarios 2023. Y hoy vamos a rendirle un reconocimiento, un justo recuerdo a uno de los más importantes compositores del siglo XX en Estados Unidos de Norteamérica. Me refiero al gran pedagogo, antes que otra cosa pedagogo, después gestor y finalmente compositor Peter Menin. Peter Meninin, porque así nació de una familia italiana un día como hoy, un 17 de mayo, pero de 1923, por lo cual estamos recordando 100 años de su nacimiento. Él nace en la población de Erie, que tenemos por ahí una fotografía para solamente ubicar esta ciudad donde él nace, en el estado de Pensilvania, en los Estados Unidos. Su familia había emigrado de Italia y habían conformado una familia en la cual la música era un eje principal, pero no eran músicos. Esto es muy importante. Sus padres se dedicaban a otras cosas. Su padre tenía una serie de negocios que le permitieron hacer en un ambiente bastante desahogado económicamente. Su madre tenía varias funciones sociales ahí en el lugar donde había nacido, pero además era una consumada pianista y cantante, por lo cual no fue extraño que el niño Peter, comenzara a estudiar música desde muy temprana edad. Parece ser que a los 2 años ya estaba acercado al piano. A los 3 nos queda ya un primer registro de que comenzó a estudiar piano con su madre en su casa, y tras ello va a mostrar tantas virtudes musicales. Él va a hacer lo que ahora llamaríamos un niño prodigio. Comenzó a tocar el piano, posteriormente otros instrumentos, y luego a componer pequeñas melodías que lo llevaron a ser conocido en su ciudad como eso, como un niño prodigio, lo que le permitió acercarse a las escuelas de música, a la escuela secundaria de este lugar, y ahí comenzar a estudiar música de manera formal, ya con una mayor búsqueda hacia el componer. Peter Menin va a ser recordado siempre por 2 cosas. La más importante, por haber trasladado la escuela Juilliard, la famosísima escuela Juilliard School of Music, de su viejo edificio, del que también en algún momento vamos a tener una imagen fija por ahí de este lugar, a el nuevo edificio del Rockefeller Center, y convertirlo en la gran escuela de música que es en la actualidad. Peter Menin no solamente purificó las mallas curriculares, que eso ya es muy importante, sino que acercó a todos los grandes artistas del siglo XX, a todos sin excepción, cantantes, instrumentistas, compositores, a dar lo que él comenzó a llamar cátedras abiertas, que era una cátedra a la cual los alumnos tenían obligación de asistir y el público en general podía disfrutar de Maria Callas, de Peter Sierkin, de Miroslav Rostropovich, de todos, en verdad, todos los grandes artistas del siglo XX pasaron por esta cátedra, dejando una impronta de un conocimiento más allá de lo normal o de lo estándar. Peter Menin fue criticado en sus tiempos por ser un músico muy puntillista, un músico que estaba siempre pensando en la superación académica, pero no era extraño con un niño que se doctoró a los 23 años en música con una sinfonía, y que además tuvo la curiosidad de que ya había escrito 2 sinfonías previas, la primera cuando tenía 11 años, la segunda cuando tenía 16, 2 sinfonías de muy alta calidad, pero que tras obtener el doctorado en música en la escuela Hessman, él decidió retirar del mercado, retirar de la circulación, aunque afortunadamente se guardaron algunos documentos de estas obras, muy a pesar de Peter Menin, lo que permitió conocer estas obras y además darnos cuenta del talento de un joven, insisto, menor de 20 años, que estaba haciendo una de las formas musicales más complejas, que es la sinfonía, y con ello dejar esta esencia de un hombre que va a estar siempre preocupado por el sonido. Entonces Peter Menin, les decía, va a ser criticado precisamente por esta característica, por estar siempre
pensando en que la educación tenía que ir más allá. Es decir, no podemos conformarnos con una licenciatura, con un bachelor en Estados Unidos, sino hay que ir a un máster y a algo más siempre. Y esto fue la gran crítica. Pero, insisto, eso fue lo que consiguió que la escuela Juilliard y prácticamente todos los sistemas donde Peter Manning se movió se convirtieran en lugares pues únicos en el estudio de la música. Él también dio clases en Boston en algún momento y también elevó la escuela a niveles impresionantes. En el campo de producción musical, Peter Manning es un compositor del siglo XX que se mueve dentro de una tendencia, vamos a decir, tardiorromántica clásica, con ciertos visos contemporáneos, por supuesto, porque está influido por todos los grandes maestros que están trabajando en ese momento, principalmente Hagelman, que tenía esta visión muy europea de la música, pensando siempre en un sonido muy germano, muy grande, con orquestas, con cuartetos. Entonces Peter, no es extraño que comience a escribir todo este tipo de formas musicales. Él nos va a dejar 9 sinfonías, 7 en realidad si consideramos estas 2 retiradas, nos va a dejar 2 grandes cuartetos de cuerdas, nos va a dejar también algunas obras camerísticas como sonatas para violín, sonatas para viola, música vocal, música coral, pero quizá una de las obras que más se recuerda de Peter Manning y que les vamos a dejar la liga por aquí, por alguna parte, de su obra sinfónica Moby Dick, pensando en esta novela, la novela de la ballena Moby Dick, y que por supuesto es una obra muy discursiva, una obra que está siempre pensando en el cómo te voy a contar una novela, en esta idea de Peter Manning, de acercar no solo a los públicos más selectos. Él en alguna entrevista que le hacen le preguntan ¿cuál es su objetivo de llegar? O sea, ¿cuál es el público al que usted está buscando llegar? Dice, yo no estoy buscando llegar a ningún público, estoy buscando hacer una música que me satisfaga a mí en primer momento, y si alguien encuentra un discurso apropiado, la pueda disfrutar o la pueda escuchar con su propia visión. Esto creo que muchos compositores lo piensan, pero no tienen ocasión de expresarlo, y aquí podemos abundar un poco en ese punto de que el compositor nunca está buscando agradar a alguien, excepto que sea un compositor que trabaje para cine o para alguna música que tenga que gustar por algo a los grandes públicos. El compositor lo único que está buscando es poner en práctica sus conocimientos, es decir, todo lo que ha asimilado de armonía, de contrapunto, de orquestación, de formas musicales en una obra musical. Y segundo, poder conectar todos estos elementos a algo que seguramente refleje lo que yo estoy pensando en ese momento, pero eso no lo vamos a saber nunca. O sea, ¿qué está leyendo? ¿Qué está comiendo? ¿Qué está viendo el compositor cuando está haciendo una obra? Hay autores que deciden mudar en el momento que están componiendo, no sé, si viven en la montaña, ir a la playa, si viven en la playa, ir a la ciudad, si viven en la ciudad, salir al campo, para ver otra visión, para obtener otro paisaje, para estar leyendo, si vamos a decir eran consumidores de novela histórica, en ese momento leer ciencia ficción, para alimentar esa música de otras ideas. Peter Manning, por supuesto, era un hombre de una cultura insuperable, un hombre que dominaba 4 o 5 idiomas, que leía prácticamente todos los días, un hombre que se daba tiempo, y esta es la gran pregunta que se hacen todos, ¿cómo un hombre que solamente va a vivir 60 años, porque Peter Manning fallece al mes exacto de haber cumplido 60 años, el día 17 de junio, fallece, y en ese momento él sabe que va a fallecer porque lo habían diagnosticado meses antes con un cáncer de páncreas, y de una manera ansiosa termina todos los pendientes que tiene en ese momento con la escuela Juilliard y con una enorme cantidad de fundaciones a las que pertenecía, entre ellos por supuesto la Fundación Serkin, que le había patrocinado, la Fundación Guggenheim, en fin, un montón de fundaciones en las que él era parte
parte medular, parte importante, la Fundación Koussevitzky, que ya le había estrenado algunas obras, y entonces él decide dejar todos los pendientes que tiene resueltos y finalmente fallecer, podríamos decir, en el momento que está terminando todas sus funciones. Yo los invito a que escuchen la música de Peter Menin, porque de verdad es una música increíble, es una música que acá en nuestro país no tiene tanta difusión. Estuve analizando y lo único que se han estrenado en México son los cuartetos y la sonata para violín. Afortunadamente, en este semillero de música que tenemos en México, que es el Foro de Música Nueva, ahí se estrenó en algún momento esta sonata para violín de Peter Menin, y fuera de eso no hemos escuchado toda esta música. Yo los invito a que se sumerjan en la música sinfónica de Peter Menin. Hay grabaciones espectaculares de todas sus obras sinfónicas. Insisto, les dejamos aquí la liga de Moby Dick para que sea un primer acercamiento a la música de Peter, pero vayan a escuchar sus canciones sobre textos en algunos momentos maravillosos, grandes poemas en inglés. Vamos a escuchar también su música sinfónica y su música camerística para poder honrar 100 años después de su nacimiento a una de las figuras más trascendentales de la composición, pero algo más trascendental, una de las figuras únicas en la gestión musical que tanta falta hace.